Muy buenas tardes, bienvenidos. Seguimos aquí transmitiendo en la última charla, en la última sesión online de este maratón. Estamos ya conectados, ya tenemos conectado al cirujano dentista con especialidad en ortodoncia, Luis Pablo Cruz Herbert. Vamos a presentarlo y bueno, pues sin antes recordarles que estas sesiones, esta segunda edición del maratón fue traída para todos ustedes por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a todos ellos, gracias a todos los conferencistas. Nuevamente ha sido un éxito, hemos tenido muchísimos interesados, muchas preguntas, muchos comentarios, muchísimas reacciones. Si es la primera vez que están viendo esta sesión, denle like a nuestra página, etiqueten a sus colegas y bueno, pues ahorita en cuestión de la cuarentena, pues hagan retos. Vean las sesiones, hagan exámenes, hagan preguntas y hay mucho por hacer. Gracias nuevamente, vamos a poner al doctor en cuadro y bueno, pues vamos a presentarlo. Bienvenido, doctor. Ya está en cuadro y él es especialista en ortodoncia, cuenta con maestría y doctorado en ciencias por parte de la UNAM. Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología, también de la UNAM. Más de 32 publicaciones con más de 800 citaciones en revistas médicas de alto impacto, con más de 250 citaciones y diversas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a, ahí ya no sé qué leí, creo que leí todo un caos, pero bueno, pues bienvenido, doctor. Gracias nuevamente por este tema tan interesante. Gracias a todos los involucrados, gracias a todos los conectados. Vamos a cederle el micrófono y ponemos en pantalla su diapositiva para que arranque. Gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Hay que aprovechar que estamos en casa, la actualización siempre es importante y en estos momentos hay que detener un poco el mundo y sentarnos a reflexionar sobre muchas cosas. En ese sentido, una de ellas es volver a las bases y sobre eso también va a versar esta plática. Bueno, con el gusto de estar aquí con ustedes y con el gusto de explicarles un tema en el que creo ya llevamos más de 10 años trabajando sobre esta parte y pues les podría comentar que hay cosas que normalmente como ortodoncistas, como odontopediatras, incluso hoy lo veo como rehabilitadores, implantólogos, pues tienen muchísima funcionalidad. En realidad esto de las vías aéreas es un tema por demás apasionante y actual. Tiene que ver desde el crecimiento con la rehabilitación, con problemas sistémicos, hipertensión, con muchísimas otras cosas derivadas de los que son problemas como la apnea del sueño. Dando sin más preámbulo, pues entramos en materia con relación a esta plática, porque realmente hay muchísimo que compartir y no quisiera que me faltara tiempo, aunque creo que así va a ser. Bueno, una de las primeras cosas que podríamos hablar y que esto tiene que ver con el diagnóstico es que nosotros como ortodoncistas o como ortopediatras, cuando nosotros trabajamos en la planificación, se habla sobre el diagnóstico, la importancia siempre del diagnóstico. Y el diagnóstico, cierto, es muy importante, pero a veces nosotros hemos llegado a confundir que la cefalometría es la piedra angular del diagnóstico. En realidad el diagnóstico lleva muchísimas otras cosas y la cefalometría solamente es un elemento de ello. En este sentido quisiera comentarles un artículo que realmente es impactante leerlo por primera vez y después en el 2010 me parece una réplica ya nada más de Buchstein, porque Moyers ya había fallecido en los 100 años que festeja la revista el American Journal of Orthodontics and Orthopedics. Este artículo publicado en junio de 1979, si no lo conocían, es uno de los más citados a nivel de ortodoncia, tiene más de 300 citaciones él solo. Los autores, bueno, pues son clásicos. Robert Moyers, por quien no lo conoce, además de los análisis que pudiera haber hecho, fue encargado de las cortes de crecimiento, es decir, estudios longitudinales, es decir, seguimientos de las personas y con tomas de radiografías para ver cómo se desarrollaba la cara.
En ese sentido, bueno, pues la perspectiva de este artículo nos pone en aviso de que la cefalometría tiene muchísimas limitantes. Sin embargo, lo que sí pone Buchstein, que es el otro autor, Buchstein es un matemático, al hablar sobre todos estos problemas o limitaciones que tiene la cefalometría, entre los ortodoncistas y odontólogos, la cefalometría es algo que está bien establecido, pero cuando nosotros hablamos con antropólogos, en realidad ellos no confían o no creen en las bases de la fundamentación de la cefalometría. A pesar de que vienen ambas corrientes de la craniometría, en realidad la cefalometría tiene incluso hasta puntos que no existen. Es muy interesante que puedan leer este artículo. Este artículo es de libre acceso, pero lo más importante o lo que quiero resaltar es esta cuestión, la imagen superior derecha. En la imagen superior derecha ustedes lo que ven es como un tipo cuadro, un cuadriculado, una malla. Esto es hoy lo que conoceríamos como el 3D, es decir, que Moyers, Buchstein se adelantaron a la época, pero ahora nosotros estamos cometiendo un verdadero de los más grandes errores que podemos cometer. ¿Cuál es este error? Una vez que tenemos todo esto en 3D, lo queremos convertir otra vez todo en 2D. Queremos hacer el cráneo 3D, muy bonito, pero ubicar puntos 2D, cuando en realidad esta no es la función del 3D. La tercera dimensión, la cefalometría, el cone beam, todo eso se integra. Cada uno mide un campo y esto es muy importante. El volumen se mide por el cone beam y a partir del cone beam se pueden obtener cortes 2D y al análisis de los cortes 2D, que es enriquecedor, se puede hacer una exploración más sofisticada y con muchísimos más datos reveladores que nos van a ayudar al diagnóstico. En realidad, lo que yo les quiero comentar es que poco, a pesar de que desde 1940 con Linder Aronson se empezó a trabajar esto, McNamara también lo trabaja y diversos autores han profundizado en esto, se retoma básicamente porque sale para nosotros un síndrome que es el síndrome de apnea del sueño y a partir del síndrome de la apnea del sueño se empieza otra vez a estudiar las vías aéreas. ¿Y cuál es la sorpresa? Que los otorrinos encuentran que los que tenían más mediciones sobre este tipo de cosas eran los ortodoncistas porque habían estudiado cómo la afectación de las vías aéreas disminuidas tenían una afectación en un crecimiento anómalo o cómo incluso se observaba en algunos síndromes. Entonces, cuando nosotros observamos la actualidad hoy de todos estos análisis cefalométricos, en realidad son diferentes filosofías, pero vuelve a ser lo mismo que hicimos con la cefalometría. La cefalometría lo que nos está indicando que si hoy tenemos 256 aproximadamente análisis cefalométricos, unos con puntos nuevos, otros con puntos clásicos, otros son compendios. Entonces, si nosotros tenemos al menos 256 análisis cefalométricos, pues realmente lo que tenemos es que no tenemos claro lo que estamos queriendo medir. En ese sentido, pasa lo mismo en las vías aéreas. Cuando nosotros observamos al gatito pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que cada quien te quiere dar una nueva medida aérea cuando en realidad lo que necesitas es lo contrario, que te quiten las que no sirven, que te pongan las funcionales y que alguien te explique cómo puedes usar esta herramienta de las vías aéreas para hacer un diagnóstico certero y que sea considerado la permeabilidad de las vías aéreas no sea comprometida por tu plan de tratamiento. Esto parece algo superfluo, pero en realidad, si uno hace un mal tratamiento, puede comprometer la disminución de las vías aéreas y si no tenía el paciente apnea o si tenía un grado severo, un grado leve, se puede aumentar. En este sentido, el diagnóstico tiene que ver mucho con normas cefalométricas, evaluación, determinación de un colapso transversal y análisis de vías aéreas y muchas otras cosas como articulares, montajes, todo esto. En realidad, esto tiene que ver mucho porque les comentaba que la cefalometría, este artículo también se los recomiendo, y es importante porque nos hace reflexionar sobre el uso o la importancia de la radiografía para el ortodoncista. Y desde esta perspectiva, estos autores que hicieron el estudio en ortodoncistas certificados de la comunidad de ¿cómo se llama? En Londres, en la comunidad británica,
Lo único que comentan sus conclusiones es que en realidad la cefalometría solo les da un poco de certeza para hacer extracciones o no, pero en realidad mucho del plan de tratamiento no se establece mediante la cefalometría. Este estudio es muy interesante para que ustedes lo puedan leer ahora que tengan un poquito más de tiempo. Cuando nosotros evaluamos las cosas como las ponemos aquí, las ponemos en un como tipo checklist y ponemos las cosas que estamos evaluando, pero en realidad las cosas no se ponen así, las cosas se deben de entender en un contexto del antes y el después. Entonces, si hoy nosotros estamos evaluando el perfil, la belleza, la sonrisa, la clase 1, clase 2 y 3, que en realidad básicamente es perfil, nosotros estamos dejando de lado las normas cefalométricas, la evaluación muscular, los colapsos transversales y cuestión de las vías aéreas y problemas articulares. Entonces, si nosotros nos pudiéramos ir atrás, nosotros nos daremos cuenta que la importancia de las vías aéreas están desde el nacimiento y nos acompañan a lo largo del crecimiento, incluso nos acompañan en edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no ha desarrollado sus vías aéreas adecuadamente, en realidad esos espacios no ayudan al crecimiento craneofacial. Este es un artículo que, bueno, no es un artículo, es una tesis que se han sido presentadas en la IADR, International Association of Dental Research, y la Asociación Americana de Ortodoncia, como mesas clínicas. Y una de las cosas que nosotros nos preguntábamos es que si vemos que los hijos cada vez son más altos que los papás, entonces es obvio, o sería obvio pensar para nosotros, que el cráneo también va a crecer. Bueno, este estudio muestra, es un estudio de cortes, que las personas nacidas entre los años 80, 89, 90, 99 y menos de los 80, resulta que conforme va pasando el tiempo, van disminuyendo la longitud de cráneo, va disminuyendo la altura facial posterior, va aumentando la distancia de Porion, pero acuérdense que esta es negativa, o sea, en realidad también esto es disminución, y también el cuerpo mandibular va disminuyendo. ¿Qué nos hace pensar esto? Que nuestras estructuras craneofaciales se están haciendo pequeños, la cara está disminuyendo. Y esto lo hemos observado claramente cuando ya tenemos ausencia de laterales, ausencia de premolares, ausencia de terceros molares. La cara ya se está cambiando. Entonces, muchos de los retos que nosotros tenemos que hacer es ver cómo podríamos tener nosotros una estructura que nos ayudara a identificar con claridad si las estructuras anatómicas del cráneo, pues están, cuáles son las cosas que nosotros debemos de corregir. Entonces, una de las cosas y algo que se conoce es si la base de cráneo está en relación con la norma o proporción, es decir, sabemos que la base de cráneo tiene que ver una proporción maxilar y mandibular, y con base en eso nosotros podríamos hacerlo. Este estudio también se presentó en la Asociación Americana y es interesante para darnos cuenta que si nosotros nos basamos en utilizar las normas, incluso latinas, tendríamos solamente un 7% de posibilidades de predictibilidad, de que estemos diciendo que esa persona debe de medir exactamente eso. O sea, ¿qué significa? Las normas en realidad son promedios poblacionales. Y si tú estás debajo del promedio, te están diciendo que estás debajo del promedio, no que estés deforme. Y eso es algo que se debe entender porque la explicación de las normas cefalométricas así deben de ser comprendidas. Es con relación al promedio, no con relación a la persona. En ese contexto es importante para nosotros utilizar entonces modelos que incluyan la altura de base craneal anterior o alguna cuestión del cráneo que nos sirva para identificar cómo se mueven todas las estructuras con relación a esto. La predictibilidad del 7%, que significa esto, aumenta al casi 50%. Si hacemos cuentas, esto es más de casi 4 veces lo que podríamos tener. ¿Qué significa? Que si nosotros usamos la norma cefalométrica, solamente nosotros podríamos quedar en valores más o menos por aquí. Es decir, un paciente de 80, por ejemplo, en cuestión, esto es cuerpo mandibular, entre los 80, 82, 78, 80, estaremos por aquí dentro de la norma. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que la pregunta sería, si una persona es muy pequeña, ¿tendría que medir 80 milímetros su longitud mandibular? Pues no, si es una persona muy pequeña de estatura,
Entonces, lo que estaría pasando es que esa medición de la norma, en realidad, aunque la tuviera para esa persona pequeña, de talla pequeña, sería una norma muy grande. Por el contrario, o en contraste, una persona muy alta, esos 80 milímetros en realidad serían algo muy pequeño para estas personas. Ahora, si nosotros hacemos esta corrección, nosotros podremos encontrar que hay personas que pueden tener menos de 80 y entrar dentro de la norma. A partir de ello y calculando todas estas características, nosotros podemos hoy ver que la base de cráneo con las normas cefalométricas pueden ser una forma de reforzar el diagnóstico. Y esto es muy importante porque todas las estructuras están proporcionadas. Entonces, es por eso que cuando empezamos a estudiar nosotros anatomía, craniometría y cefalometría, nosotros nos podríamos dar cuenta que en la cefalometría tenemos a veces mediciones clase 1, clase 2, a veces clase 3, y entonces es cuando nosotros empezamos a estudiar, no podemos considerar o no podemos encuadrar cómo está la anatomía de esta persona, porque hay algo que no queda. Un paciente clase 1, clase 2 o clase 3 tienen ciertas características y eso es a lo que yo le llamo la anatomía de un cholo, porque en realidad no podríamos darnos cuenta de cómo es. Ya Doctor, lo perdimos, ¿nos escucha? ¿Ya me escuchas? Listo, ya lo escuchamos nuevamente. Ok, ok. Bueno, entonces, lo que les comentaba que esto tiene que ver mucho con las vías aéreas, porque no nada más es la base de cráneo. La base de cráneo nos dio una idea, pero la otra parte, el otro elemento que nos ayuda a saber dónde vamos a quedar, son las vías aéreas. Nosotros debemos imaginar que como les comentaba, que la cefalometría, hoy lo que vemos en una radiografía, vemos escalas de grises, vemos de negro a blanco en una radiografía, y lo que nosotros normalmente observamos son los blancos. Los blancos son huesos, son cemento, es esmalte, es dentina, eso es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. Pero si pudiéramos sacarle el negativo a esa imagen radiográfica de la que estamos acostumbrados, si nosotros viéramos lo que blanco ahora se convierte en negro y lo negro se convierte en blanco, nos daríamos cuenta de otra cosa, las vías aéreas. En realidad, esto ya se ha observado, esto no es nuevo, repito, pero nos hemos quedado en el camino porque esto es muy importante para el desarrollo craneofacial, maxilofacial y para la planificación de los tratamientos. Una de las preguntas clásicas que yo les comentaba es, bueno, teniendo tantas medidas, ¿cuáles voy a usar? Bueno, en este sector, en este tenor, está este estudio que realizó en posgrado de ortodoncia, en la División de Estudios de Posgrado de aquí de la UNAM, y en la cual nosotros pudimos observar, metimos estas variables, Linder Aronson 1, Linder Aronson 2, el ángulo con base de cráneo, otro ángulo de base de cráneo, porcentaje de vías aéreas y distancias con adenoides. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, ¿qué nos dice este artículo? Este artículo nos dice, miren, de todas estas variables que tú estás metiendo o que te interesan estudiar, en realidad solo te están explicando dos cosas, dos factores. Si tiene un valor arriba de 1, significa que es un factor válido. Este factor no es válido. Pero lo que te está diciendo son, de todas esas medidas, te sirve para explicar dos cosas, solo dos cosas. Una, que está compuesta por el porcentaje de vías aéreas, la distancia adenoides, AD1 y AD2. La otra cosa es el ángulo nasion-silla bastion, bastion-silla espina nasal posterior. Básicamente, si nosotros les pudiéramos, en lugar de poner factor 1 o factor 2, nosotros lo que podríamos llamar es distancias de vías aéreas, y esto es ángulos de las vías aéreas con relación a la base de cráneo. Entonces, entre mayor sea el valor de esto, es la medida que más debemos
utilizar o es la que más utilidad tiene. Entonces nosotros nos podríamos dar cuenta que AD2 es una de las distancias más importantes y y en contraste, base silla, espina nasal posterior sería otra variable muy importante. Les pido que pongan atención en Linder Aronson 2, porque que es esta variable, AD2, porque es muy importante. En realidad, el análisis de Linder Aronson tiene 4 variables, AD1, AD2, AD3 y AD4. Pero esto ya nos empieza a explicar que la cara se va a hacer cada vez más pequeña porque los humanos tienden a tener un crecimiento cerebral mayor. Es una tendencia que se ha observado en áreas como la antropología. Esto se llama encefalización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que nuestra base de cráneo también está cambiando, también se está adaptando y también se está adaptando entonces nuestra cara. Entonces, por otro lado, nosotros lo que vamos a empezar a observar es que las vías aéreas también se van a empezar a cambiar. Mucho de esto también tiene que ver con algo, el habla, el idioma. Entre las mismas personas, entre las diferentes culturas con diferentes idiomas, podríamos, si somos observadores, identificar cuáles son, cómo tiene que ver esto con la forma de hablar o el acento o el cómo pronunciamos ciertas letras como la R en unos idiomas más que en otras. Tiene que ver con cómo se han adaptado las estructuras. Ahora, ¿qué pasa con las vías aéreas? Lo que hoy les podría comentar es que todo ese trabajo que ya van 7 años que hemos realizado aquí en la UNAM con diferentes alumnos y algunos profesores que han participado, en realidad ha llevado a que hoy estemos generando un conocimiento realmente diferente. Y esta es la historia de todos los trabajos que se han realizado a lo largo de esto. Hoy nosotros podemos observar en la tomografía la anatomía nasal, del pasaje nasal, que esto es sumamente importante. Podríamos nosotros observar también la anatomía de los senos maxilares, que también es sumamente importante. Ustedes podrían, sin tener mayor, ¿cómo se llama? Mayor referencia, nosotros lo que podemos darnos cuenta es la inclinación que tiene esto. Obviamente esto tiene que ver con mordidas cruzadas. Tiene que ver también, vean este espacio que está aquí. Este espacio que está es la lengua. Hoy es el espacio que queda entre la lengua y el paladar. Esto que está coloreado en azul es el volumen de las vías aéreas. Hoy, con el Combin, nosotros podemos darnos el lujo de estimar cómo este espacio de vías aéreas puede ser modelado. Y entonces podríamos darnos cuenta que una misma persona no tiene el mismo flujo de entrada por el lado derecho que por el lado izquierdo. En ese sentido, creo que es importante darnos cuenta que toda la evolución de esto nos lleva a pensar cómo son no los análisis cefalométricos, sino lo que les comentaba. Pensemos que las vías aéreas son como un globo y ese globo nos ayuda a inflar nuestra cara y es un potencial de crecimiento a lo largo desde niños para poder desarrollar esas estructuras óseas. En este sentido, nosotros podríamos darnos cuenta que este es un paciente clase 1, este es un paciente clase 2 y este es un paciente clase 3, perdón, y este es un paciente clase 2. Esto es importante porque la anatomía, vean cómo si nosotros hoy podemos sobreimponer este volumen de las vías aéreas y lo vemos en el cráneo, nos podemos dar cuenta de información que nos estábamos perdiendo desde la anatomía. El paciente clase 3 es típico que a nivel faríngeo tiene mayor dimensión y eso tiene que ver mucho con la posición del yoides. Ok, en un paciente clase 2 tiene que ver con una disminución, pero más con una forma de reloj de arena. Y en un paciente clase 1 es un poco más paralela, pero también tienen que ver los senos maxilares, que ahorita los vamos a ver. La anatomía de los senos maxilares es muy importante, no solo volumétricamente como yo les comentaba, es una forma en la que nosotros podemos ver cómo la estructura del cráneo se va a inflar y cómo va a crecer. Esto es sumamente importante para pediatría, para ortodoncia
y para todas las especialidades que tienen que ver cómo se necesita fomentar el crecimiento maxilar. Hoy con las terapias de disyunción rápida por MARPE, por SARPE, que se pueden lograr disyunciones asistidas por cirugía o simplemente con otros aparatos disyuntores, hoy lo que podríamos ver son los cambios a nivel de seno. Bien, existe la literatura y se ha trabajado que después de la disyunción rápida del maxilar existe un aumento a nivel transversal de las un aumento a nivel transversal de las dimensiones de las vías aéreas, del pasaje nasal. Sin embargo, también se sabe que puede existir un colapso, después una recidiva de ese tratamiento. Esto tiene que ver mucho con dos cosas. Cuando usted tiene la oportunidad de ver un paciente después de la disyunción, este aumento de las vías aéreas se observa, pero conforme va pasando el tiempo también se alcanza a ver un aumento del seno maxilar. Este aumento del seno maxilar también tiene otro factor muy importante. ¿Cuál es ese factor muy importante? Ese factor muy importante es el ese factor muy importante tiene que ver con el moco, la cantidad de moco que se quede dentro del seno maxilar. Esto obviamente nosotros lo conocemos como sinusitis y vamos a ver cómo se puede observar en el cone beam. Quiero llamar su atención a esta área que tenemos aquí, que es el espacio de la lengua con el paladar, y este espacio que es de la lengua con el paladar. Cuando nosotros vemos esta imagen, esto es un indicador clínico muy sencillo en la tomografía de que la lengua no adosa con el paladar, lo que significa que la lengua no está contribuyendo como factor ortopédico al crecimiento transversal del maxilar. ¿Qué significa? Que este es un paciente clase 2 y este es un paciente clase 3, cuya característica tienen que la lengua va a quedar por debajo de esto y va a empujar los incisivos superiores. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros podríamos darnos cuenta? Que aquí esto nos está indicando una mala postura de la lengua, un mal desarrollo. Cuando nosotros observamos los senos maxilares, nosotros podríamos darnos cuenta que está mejor desarrollado simétricamente, que tiene una forma más triangular, que no están tan colapsados o chatos. Por ejemplo, en esta transversalmente, aquí en estos pacientes clase 3 los observamos reducidos y triangulares, mientras aquí los observamos un poco más cuadrados. Cuando son pacientes clase 2, observamos falta de crecimiento anterior, donde más se observa deficiencia tanto transversal como anterior es en los pacientes clase 3. ¿Con qué lo compensa? Con una respiración bucal. En este aspecto es por eso que podemos entender nosotros este gran aumento, porque ha sido una adaptación fisiológica del paciente para cubrir sus requerimientos respiratorios bucales. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tratar de evitar? Tratar de observar que este tipo como relojito de arena que observamos aquí nos hace ver que la respiración tiene un problema. ¿Cómo lo podemos entender esto? Nosotros podemos entenderlo, esto es fácil. Pensemos que vamos a entrar al metro y vamos caminando y hay mucha gente y la entrada es muy pequeña. Lo que hace es que al tratar nosotros de entrar, nos frenamos y la multitud no nos deja entrar. Eso se llama resistencia. Eso se llama resistencia nasal. Y esto tiene que ver con la respiración nasal. Si nosotros tenemos un pequeño espacio y colapsado en pacientes clase 2, en clase 3, en clases 3, en clase 2 y en clases 1, vamos a tener que no va a existir una respiración nasal. Y esa respiración nasal tiene que ver con la posición mandibular. Si el paciente no respira por maxila, por nasal, entonces el crecimiento maxilar va a ser diferente. Y al ser diferente, la mandíbula tiene básicamente tres formas de acomodarse. Acomodarse atrás, y en eso se llama paciente clase 2, acomodarse adelante, y se llama paciente clase 3, y acomodarse más o menos en medio, pero por una adaptación de los dientes, que son los pacientes clase 1, donde tenemos que existe no un adecuado desarrollo, pero los dientes, la malposición de los dientes se compensa
esa falta de crecimiento. Esto es lo que yo les comentaba que hoy podemos hacer en los diferentes cortes y vean la forma triangular que tienen y vean el moco en esta zona que puede tener este paciente, sinusitis, vean la diferencia de los cornetes anatómica, el espacio que les comentaba del sellado de la lengua. Alguien podría decir, no, sí, en deglución, no importa si es deglución o no es deglución, si el paciente deglute o no deglute, va a quedar un remanente de este espacio. ¿Por qué? Porque sabemos que un respirador bucal tiene una deglución atípica. Y esta deglución atípica siempre nos va a mostrar este espacio. Vean el colapso transversal de este paciente. Entonces, nosotros ya podríamos entender que los senos maxilares también nos estarían hablando sobre un problema de desarrollo y crecimiento, y esto se ha visto en muchos síndromes. Hay mucha literatura que habla sobre esto, y ojo, también se ha hablado sobre su impacto en la articulación temporomandibular, la respiración. Por ahí hay un video muy ilustrativo, que hoy no se los podría enseñar por cuestión de tiempo, en el cómo se justifica que un problema de vías aéreas afecte la posición articular o la sobrecarga articular y por ende termine generando un problema de disfunción temporomandibular. En este caso, vean otra vez cómo son la anatomía de los senos maxilares y el moco que podemos observar. Esto es sumamente importante porque en las terapias de disyunción que hoy ya podemos observar con evaluación tomográfica, es muy común poder observar que después de la terapia de disyunción, si viene una rehabilitación respiratoria, por ejemplo, como el protocolo de la doctora Alma Luna, que además vienen ejercicios de funcionalidad respiratoria, como es inflar un globo del número 9, lavados nasales, hidratación, lubricación, este tipo de respiración que se fomenta. Al fomentar estos hábitos respiratorios, nosotros fomentamos la neumatización del seno maxilar, que es deseable para un correcto desarrollo del maxilar. Cuando nosotros observamos a este paciente, que es el paciente clase 2, volvemos a encontrar, vean la inflamación de los cornetes, veamos otra vez cómo es el seno maxilar, está lleno de moco en ciertas zonas, y ojo, vean la escala de grises, cómo ese moco termina siendo como si fuese un cartílago. Obvio, todo esto tiene que ver, y se ha visto en análisis de modelos finitos, cómo es al ser como este epitelio, como un quiste, como un globo. Si nosotros tenemos o está lleno este globo de moco, influye en la falta de desarrollo, y anatómicamente pues es algo que nosotros debemos de considerar. Yo, bueno, creo que hoy podríamos continuar sobre este tema para explicarles cómo viene el contexto. De los primeros estudios que empecé a trabajar, esto lo desarrollamos con la Universidad UNICEF en Colombia, y en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, lo que nosotros empezamos a ver era McNamara. McNamara es un análisis sencillo, es un análisis bastante interesante, pero todos los que hemos alguna vez aplicado McNamara nos hemos podido dar cuenta que en realidad McNamara tiene dos medidas, la medida de las vías aéreas superiores y las medidas de las vías aéreas inferiores. La medida de las vías aéreas inferiores no hay problema al trazado, pero ustedes sigan cualquier manual cefalométrico y las vías aéreas superiores, en realidad casi en ningún momento está claro cómo se mide. ¿Por qué? Porque no usa elementos anatómicos McNamara. Curiosamente, a pesar de esto, McNamara ha sido probablemente por el mismo autor, ha sido una de las grandes análisis cefalométricos utilizados. Cuando nosotros observamos cómo se encuentra esto de las vías aéreas con el crecimiento maxilar, nos damos cuenta que efectivamente las vías aéreas superiores tienen un impacto sobre el desarrollo maxilar, un impacto sobre el crecimiento sagital, es decir, antero-posterior del maxilar. Es decir, conforme aumentan las vías aéreas superiores, aumenta la longitud maxilar. No así con la medición de las vías aéreas inferiores de McNamara. Esto es importante porque, si bien lo comentamos, metodológicamente una de las mediciones más inciertas es la vía aérea de McNamara, la superior.
en realidad sí nos está dando información importante. Y cuando nosotros observamos o queremos analizar cuál es este efecto de las vías aéreas superiores de McNamara con la longitud mandibular, también nos damos cuenta que existe una relación. Entre más aumentan las vías aéreas, mejor desarrollo del cuerpo mandibular vamos a tener. Como ya les comentaba, una de las medidas que a mí en lo personal me llamó mucho la atención fue las medidas de Linder-Aronson. Son 4 mediciones de Linder-Aronson. Pocos análisis, pocos manuales de cefalometría tienen estas mediciones, cómo se deben de hacer, pero son sumamente importantes. Esto es lo que yo les quisiera comentar porque estas líneas de Linder y Aronson han sido son muy importantes porque nos ayudan a ver un crecimiento. Están basadas están basadas en planos anatómicos, por lo cual su reproducibilidad es buena y sirven con mucha certeza para hacer un buen diagnóstico. El problema es que a pesar de que puedan ser utilizadas, están incluso en el libro de Rakosi, Graeber y Rakosi, hay un capítulo ahí sobre las vías aéreas, un pequeñísimo que habla sobre un experimento en perros. Y bueno, en realidad, lo que nosotros en animales y nosotros vemos ahí por primera vez un experimento sobre el impacto de estas vías aéreas de Linder-Aronson. Bueno, sin entrar en más detalle, nosotros lo que quisiéramos ver es si Linder-Aronson 1 o 2 tiene un efecto sobre la longitud del plano palatino, sobre silla Nation, SNA, la longitud del cuerpo, la altura de la rama, es decir, sobre todo el macizo facial. Y bueno, lo que les quiero comentar es que las que tienen asterisco es donde sí tienen efecto. Si ustedes ponen atención, Linder-Aronson no tiene asterisco con ninguna, la Linder-Aronson 1. ¿Qué significa? Que no tiene que ver ni con ninguna de esas estructuras, ni con la silla Nation, longitud de cuerpo, nada. Sin embargo, Linder-Aronson 2 sí tiene que ver con el SNA, sí tiene que ver con la longitud del cuerpo mandibular, sí tiene que ver con la altura de la rama, sí tiene con la relación anteroposterior, sí tiene con el eje facial, y esto nos hace ver la importancia. Dos medidas que en teoría, me regreso a una diapositiva, casi están midiendo lo mismo, en realidad no lo están haciendo, y una es más útil. Y esto va de la mano con el artículo anterior que les comentaba que AD2 es muchísimo más útil. A partir de este estudio que desarrollamos, este estudio ganó el segundo lugar en el Golden Bracket Award y una de las cosas que nosotros calculamos aquí fue sensibilidad y especificidad. Hoy que están muy de moda las pruebas epidemiológicas, con esto lo que podremos decir es que cuando nosotros tenemos una distancia de Linder-Aronson 2 menor de 20 milímetros, tenemos más probabilidades de tener la disminución del SNA, la longitud disminuido la longitud del cuerpo mandibular, la longitud del eje facial y la longitud de la altura de la rama. Esto es muy importante porque esta revisión sistemática de la literatura habla sobre niños que roncan, sobre adultos que roncan, sobre niños que roncan y con apnea, porque no necesariamente el que ronca tiene apnea. Entonces, en este sentido, este análisis o este metaanálisis es muy interesante porque utiliza varias mediciones. A partir de esto, los resultados de este estudio generan o identifican tres mediciones potencialmente eficientes o útiles para el ortodoncista, y es AD1, AD2 y el ANB. Entonces, a partir de esto, en una publicación de difusión que nosotros hicimos en la revista Dentista Paciente, me parece, es el uso del ángulo ANB y las mediciones Linder-Aronson 1 y 2 para identificar problemas respiratorios. Y en realidad esta podría ser una muy buena prueba de tamizaje. Si en la radiografía tú observas que la línea, el punto es la línea AD2, nosotros agarramos estas tres mediciones y ahorita se los comento. Pero bueno, básicamente tomamos AD1, AD2 y el ángulo ANB. Entonces, cuando nosotros hacemos el trazado, nosotros nos damos cuenta que si tenemos, la intención de esto fue observar que si teníamos 2 o 3 mediciones con algún problema, si nos iban a servir. O sea, es decir, tenemos 3 medidas.
necesito esas 3 medidas para identificar que el paciente, mi niño, mi paciente, tiene un problema potencialmente respiratorio que yo tengo que atacar. Es decir, yo no tendría que llevar la mandíbula hacia atrás, yo no tendría que hacer extracciones. Es decir, primero tendría que expandir. Bueno, pues en este caso, Linder Aronson 1, Linder Aronson 2 y ANB nos pueden dar esta sugerencia. Ahora, de acuerdo a lo que observamos nosotros en este estudio, es qué pasaría. Una ANB menor de 5, mayor de 5 grados, es decir, de 6 grados. Y lo que habíamos comentado nosotros, AD1 de 20 o menor de 15. Bueno, cuando nosotros usamos esta definición de acuerdo a lo que veíamos en la literatura, nosotros solo lo que decimos es, bueno, cumple 2 de 3 criterios o uno de los 2 criterios o 2 de los 3 criterios. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que cuando se cumplen solamente con 2 criterios, cuando usamos los 3 criterios realmente se vuelve inespecífico. Cuando nosotros usamos 2 criterios, se vuelve la fase de un respirador bucal, las fases adenoideas. Y con esto validamos lo que decimos. Un paciente con un AD2 disminuido y una ANB menor de 5, con una ANB mayor de 6 grados, es decir, un paciente cuya mandíbula está hacia atrás, está disminuido el espacio faríngeo. Y el AD2 está disminuido el espacio nasal, del flujo nasal. Entonces, existen las 2 respiratorias, las 2 vertientes de respiración, la respiración nasal y la respiración bucal. ¿Qué nos estaría diciendo una de 2? Que la respiración nasal está obstruida. ¿Qué nos dice un ANB mayor de 6? Que la mandíbula está hacia atrás y probablemente los tejidos colapsen la parte de la orofaringe. Entonces, con esas 2 medidas sería posible identificar o sugerir sencillamente que el paciente tiene un problema o va a tener un problema de desarrollo. Es en ese momento nuestro deber como cirujanos dentistas tratar de hacer medidas preventivas. Y como ya les comentaba, esto no nada más requiere ortodoncia, sino también es ortopedia, también requiere rehabilitación nasal y funcional, terapia del lenguaje, muchas cosas que nosotros hoy tenemos que darnos cuenta de la importancia del trabajo del gremio odontológico con relación al desarrollo, crecimiento y toda esa cuestión de las vías aéreas. Porque esto ha cobrado más relevancia, este estudio o estos estudios, por la cuestión del síndrome de apnea del sueño, que hoy cada vez no es que no estuviera más presente, sino que hay otras cosas como nuevos instrumentos, nuevos alergenos, ciudades más contaminadas, muchas otras cosas que tienen que ver con que cada vez se encuentren más presentes estos problemas respiratorios. Ahora, cuando nosotros tratamos de medir la tomografía, uno dice, bueno, la tomografía es algo muy interesante, es algo muy bueno, pero el reto de la tomografía, si bien nosotros vamos a trabajar con tomografía, vamos a trabajar volumen, es tratar de agarrar o utilizar análisis tridimensionales que se basen en planos anatómicos. Recordemos McNamara. McNamara superior no usa planos anatómicos, estructuras óseas, lo cual hace que cuando el paciente pueda moverse, gire la postura del cráneo o la posición del cráneo al momento de la tomografía o la radiografía, se alteren estas mediciones. Y esto lo podemos ver aquí. Aquí no existe ninguna medición. Simplemente son planos que se trataron de establecer, pero en realidad no son muy estables. Y entonces por eso no son tan replicables. Entonces ahí viene la pregunta: ¿puede la tomografía ser una buena medición o sirve para nos podemos confiar en ella? Y la realidad es que dicen que debes de seguir un protocolo adecuado. Pero lo que realmente nosotros estamos viendo es que la posición de un mismo paciente puede alterar la medición. Y empezamos con la posición natural de la cabeza, otra vez las discusiones sobre eso, pero esto va más allá. El hecho es que cualquier análisis tridimensional de las vías aéreas debe de ser basado en puntos que tengan referencias anatómicas óseas. Es decir, que aunque se muevan entre ellas,
el espacio que quede es un volumen que va a quedar alterado, se altera la posición de la cabeza, también se va a corregir esta posición del volumen. Por eso es sumamente interesante usar análisis. Sí está bien como este tipo de análisis, pero aquí falla un punto que no tiene lo ponen en la lengua, y entonces esta postura de la lengua puede hacer una variación, créanme, de miles de cientos de miles de milímetros, de cientos de milímetros cúbicos. Entonces, ante ese gran reto que se debe de tener aquí nosotros hicimos una tesis o otro trabajo de investigación, una tesis de maestría que también fue presentado como mesa clínica, en donde propusimos esa estructura no solo de la vía aérea. La gente ve la vía aérea y ve este análisis que está aquí abajo, el inferior, el cuadrito rosita, y piensan, no, el volumen, pero al final la realidad es que la gente, cuando yo empecé a trabajar las vías aéreas, me decían, bueno, trabaja el volumen, y ya que teníamos el volumen, decían, bueno, y ahora ya tengo el volumen, y ahora cómo lo interpretamos, y realmente la duda continúa, no sabemos, no se sabe o no, la gente sigue sin estudiar o entender, quiere ver el volumen, pero no sabe cuál es un volumen adecuado, un volumen correcto para este paciente. Cuando identificamos un gran problema, el problema es que la mayoría de las investigaciones utilizan todo el espacio de las vías aéreas, es decir, como y no encuentran una diferencia estadística. ¿Por qué no la encuentras? Porque son diferentes áreas. El primer cuadro el cuadro A, tiene que ver con una respiración nasal, tiene que ver con una cuestión faríngea y también Digamos que este es el intermedio, es la nasal con la orofaringe, y esta es la orofaringe final. Al final, todo lo que nosotros tenemos que ver lo podemos dividir en 3 cuadros, un cuadro superior, un cuadro medio y un cuadro intermedio. Este análisis fue desarrollado con la intención de emular y conjuntar dos análisis que han sido muy famosos desde en las mediciones 2D, que ya lo habíamos antes, Linder-Aronson y McNamara. El triángulo superior nos habla sobre Linder-Aronson, sobre McNamara superior, y teóricamente nos mandaría sobre McNamara inferior. ¿Cuál es la ventaja? Que la postura con el cefalostato tradicional no influye en estas mediciones. Tiene una alta reproducibilidad, es sencillo de usar, es fácil de hacer, y las mediciones tienen más de un 98%. Este trabajo le valió que la alumna, la doctora Ingrid Paola Chao Bañuelos, que la doctora fuera a una estancia a la Universidad de Alberta con uno de los doctores más afamados con relación a las vías aéreas, que es el doctor Lagrave. El doctor Lagrave trabaja en la Universidad de Alberta y él nos hizo favor de evaluar la sensibilidad, la confiabilidad de este método, y quedó en 96%, 96-98%, lo cual es muy interesante. Las mediciones, hay que hacer puntos de corte con relación a clase 1, clase 2, 3 y más allá con la polisomnografía, porque al final esto tiene que ver con dos cosas, con crecimiento y con respiración. Entonces, la siguiente parte de estos estudios tiene que ver con cómo ligamos estas vías aéreas. Esta imagen me gusta porque es lo que está apareciendo incluso en los nuevos libros Profit, en los nuevos libros de Profit y no recuerdo cuál, Graeber, en donde se alcanza a observar y se pone como si fuera un globo, y esta es la imagen que yo les comentaba. Vean como si fuera un globo, la neumatización de los senos maxilares, vean cómo tiene que ver, cómo empuja, cómo fomenta un desarrollo del macizo facial. Y si el macizo facial está bien desarrollado, la mandíbula se podrá posicionar adecuadamente porque existe una correlación de arcos, una transversalidad adecuada. No estamos funcionando, no es magia, es simplemente tratar de lograr un equilibrio funcional, una zona neutra como Dawson lo maneja, considerando las vías aéreas, considerando la lengua, considerando los orbiculares, considerando los maceteros y considerando los hábitos, la dicción y la masticación. Estos análisis donde se ven de colores muy bonitos, el verde, el rojo, el azul, el verde y el rojo, y donde nos hablan sobre la zona más disminuida, en realidad
no nos dicen gran cosa, porque no es de área, es de volumen, y esto tiene que ver como funcionalidad. Vamos a poner como un ejemplo sobre esto. Si nosotros hablamos en esta cuestión de que tenemos una entrada grande y nosotros tenemos muchas personas que van entrando por este lado, al ir bajando va a llegar un momento en que cada vez van a poder pasar menos, para poder menos, hasta que otra vez ya se vuelva a regular el flujo. Esto es lo que nosotros en el tráfico conoceríamos como un cuello de botella. Bueno, entonces esa explicación o esa analogía tan sencilla nos hace ver que toda esta es una resistencia. Ahora, extrapolémonos. Si la intención de nosotros es respirar, más bien una de las funciones principales es respirar, es ingresar aire. ¿Cómo consideramos que nosotros vamos a poder pasar este aire adecuadamente sin realmente pensar que nuestras vías aéreas están colapsadas? No tenemos la infraestructura anatómica de las vías aéreas para hacerlo. Y ojo, no lo 3D es lo más novedoso ni lo mejor. Se debe de acompañar para su comprensión con elementos 2D. Debe de existir una convergencia entre lo básico, lo clásico, las bases de la ortodoncia y la cuestión innovadora. Un análisis innovador sin que tenga una aplicación clínica realmente no está funcionando. Y mantenernos en el 2D porque es algo que nos dio resultados tampoco es una justificación para no evolucionarlo. En este sentido, lo que yo les comentaba es que nosotros queríamos ver cómo estaban estos triángulos y ver si estos triángulos tendrían que ver con las vías aéreas como originalmente se planteaba. ¿Qué tiene que ver? Es decir, este es un modelo para ver el triángulo de las vías aéreas superiores, la vía aérea media y las vías aéreas inferiores. Y entonces nos damos cuenta, ya vimos que si hay asterisco, las mediciones sirven. A de 1 no tiene asterisco, significa que no tiene que ver con no está relacionado con el cuadro de las vías aéreas superiores. ¿Por qué hacemos esto? Porque el volumen es una cosa, es una característica. Estos son distancias lineales. Parecería que estamos hablando de las mismas vías aéreas, pero son dos dimensiones. Una es volumétrica y otra es lineal. Por eso a eso me refiero cuando les comento que se deben de compaginar estas dos perspectivas. A de 1 no tiene nada que ver, no está correlacionada con el triángulo de las vías aéreas superiores, pero A de 2 sí. Y ya sabíamos que AD2 es una de las que más utilidad diagnóstica tiene para nosotros como ortodoncistas. Entonces, hoy ya sabemos que AD2 sí tiene que ver con estos volúmenes. Y la otra, McNamara, ya también habíamos visto en los estudios anteriores en 2D que McNamara superior sí tiene que ver. Y bueno, era obvio, el triángulo superior está afectado principalmente por AD2 y también tiene un efecto las vías aéreas superiores de McNamara. Si vemos el triángulo intermedio, el triángulo medio, le voy a regresar para que ustedes puedan ver superior, medio y bajo. Si nosotros ahora queremos examinar el medio, nosotros nos damos cuenta que McNamara, ninguna de Linder Aronson tiene que ver con el triángulo intermedio de volumen, pero sí McNamara 1, McNamara superior y McNamara inferior. Y finalmente, el triángulo inferior. Este triángulo inferior tiene que ver con McNamara inferior. ¿Qué significa esto? Que existe una congruencia entre los 2D y los 3D. Que sí, hoy podríamos decir que esta integración de McNamara, Linder Aronson nos da una perspectiva real de los volúmenes. Ojo, cuando nosotros observamos lateralmente esto, solo estamos observando una parte de la película. Necesitamos ver la otra parte, la transversal, es decir, del lado izquierdo a derecho tenemos que ver también esa imagen, porque nosotros podemos tener un mismo volumen, pero diferente anatomía. Pongámoslo de una manera muy sencilla. Si ustedes, imaginemos un popote, y ese popote o esa pajilla, nosotros la ponemos en un vaso y tratamos de succionar, si nosotros apretamos ese popote,
Dentro de ese popote va a caber el mismo líquido, pero para nosotros nos va a costar más si nosotros apretamos el popote de tal manera, sin cerrarlo completamente, pero lo apretamos y dejamos que solo pase poquito, bueno, no poquita agua, necesitamos hacer más esfuerzo para pasar la misma cantidad de líquido. Esto es la resistencia nasal. El aire se debe considerar como un líquido, como un fluido. En este sentido, bueno, pues lo que nosotros tenemos por aquí es observar que los síndromes, signos y síntomas de los respiradores bucales, pues ya los conocemos, pero no estamos haciendo nada. Y ojo, lo que les comentaba con los pacientes clase 3. Los pacientes clase 3 también tienen problemas respiratorios. También tienen problemas respiratorios. El problema es que la mandíbula se va adelante y parecería ser que el problema es mandibular, pero no. También tiene un componente de falta de desarrollo de hipoplasia maxilar y eso lo pueden observar al examinar los senos maxilares. Por eso hoy están cobrando cada vez más importancia las terapias de disyunción rápida del maxilar, los protocolos ya sean tipo McNamara, los protocolos tipo disyunción rápida, protocolos lentos dependiendo la edad, la rehabilitación también nasal con lavados nasales, ejercicios de inflar un globo del número 9, lo que les platicaba del protocolo de la doctora Alma. Este es uno de los estudios que se presentó. Este estudio se iba a presentar ahora en la Asociación Americana de Ortodoncia. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros íbamos a hacer o que lo que nosotros encontramos es, queríamos ver cómo después pacientes solo con disyunción o pacientes con disyunción y con protocolo, si existía alguna diferencia entre estos dos tipos de tratamiento, es decir, solo disyunción y neumatización, ejercicios, limpieza, todo el protocolo que está usando la doctora Alma Luna. Y lo que llegamos a observar es que sí, efectivamente, cuando logramos la disyunción y la rehabilitación, la disyunción rápida del maxilar, sí existe un crecimiento del maxilar mejor y también se mejora la cuestión vertical. Ok, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para el eje facial sí podemos observar un cambio y también para la obstrucción nasal. ¿A qué voy? Lo que nosotros queremos ver, y este concepto se lo deben de llevar a casa hoy, es la resistencia nasal. Recordemos el ejemplo del popote o la pajilla. Cuando nosotros obliteramos el paso del aire, disminuimos, es el mismo volumen, pero lo disminuimos, no, modificamos la forma, lo obliteramos. En ese sentido, lo que estamos generando nosotros es mayor resistencia. Si nosotros hacemos disyunción más la terapia respiratoria, nosotros tendremos un efecto muy bueno de mejora de la resistencia, es el grado de obstrucción nasal. Esto es muy importante porque entonces ahora ya nosotros no sabemos que no necesariamente es la disyunción rápida del maxilar, que es lo que muchos autores dicen, después de un año va a existir un colapso. En realidad se puede entender como un hábito, es un hábito respiratorio, es una parafunción respiratoria. Si nosotros tenemos un paciente con hábito de lengua y empezamos a trabajar el paciente sin corregir el problema, quitamos los brackets o quitamos el aparato y el problema va a persistir o incluso ni siquiera se va a solucionar. En este sentido es lo mismo. Si nosotros hacemos una terapia de disyunción, ¿por qué hacemos la terapia de disyunción? Porque queremos una reestructuración del pasaje nasal, respiración nasal. Necesitamos una neumatización de los senos maxilares para un crecimiento del macizo facial, es decir, propiamente del maxilar. Si nosotros logramos esto, nosotros logramos un desarrollo transversal adecuado, un desarrollo ortopédico. Y si tenemos ese desarrollo ortopédico, el posicionamiento de la mandíbula se coloca adecuadamente. Existe un balance muscular, como ya lo hemos observado en diferentes estudios sobre la electromiografía, donde podemos darnos cuenta de cómo se va, que pacientes clases 2 tienen menos actividad electromiográfica, ojo, no fuerza, la actividad electromiográfica, y pacientes clases 3 tienen una actividad más intensa. Cuando nosotros buscamos todo este balance y logramos este patrón donde convergen todos, lo que conocemos como zona neutra, tenemos un hábito de lengua adecuado, un hábito de respiración, un hábito
de masticatorio, un hábito de deglución adecuado, en ese momento el paciente, casi por obra de magia, corrige su dimensión vertical, su plano oclusal, su perfil, la sonrisa gingival. Obviamente esto si se atrapa, si se interviene desde etapas tempranas, pues los resultados son mejores. En este caso, bueno, pues les quiero comentar que de los últimos trabajos que también se hicieron fue el simposio internacional, se presentaron en el simposio internacional de ortodoncia y ya estamos midiendo junto con el doctor Gerardo Martínez del Instituto Nacional de Infantil Federico Gómez. Él también es alumno de maestría y también está desarrollando su área de investigación y se ganó el premio también, el primer lugar sobre el efecto de las vías aéreas sobre el crecimiento mandibular, porque una de las cosas que él encontró muy importante es que uno podría decir, bueno, si la hipótesis es correcta, nosotros podríamos hablar que como el techo de la boca es el piso de las fosas nasales, si nosotros logramos mejorar estas vías aéreas o estas vías aéreas están colapsadas o comprometidas, obviamente el maxilar va a estar disminuido. Pero la hipótesis de crecimiento también aplicaría con la mandíbula. Es decir, si yo no desarrollo bien el maxilar y las vías aéreas tampoco, entonces la mandíbula tampoco se va a desarrollar adecuadamente. En cuestión de volumen, y Gerardo lo que hizo fue el primer estudio con relación a este tema y fue capaz de identificar que efectivamente la disminución de las vías aéreas también disminuye el volumen del cuerpo mandibular. Entonces, ya estamos cerrando hoy la hipótesis de que las vías aéreas son sumamente necesarias para la postura y para el desarrollo del maxilar, así como de la mandíbula. Ok, esto es una de las cosas nuevas que estamos trabajando y es importante que ustedes vean porque esto que se colorea en rosa, ustedes lo pueden dar cuenta, es el espacio de las vías aéreas. Hoy tenemos programas que nos permiten por densidades de la tomografía, básicamente escalares grises, poder identificar estas zonas y poder hacer el cálculo de estas áreas. Pero vean lo importante, si ven todo el seno maxilar es esto, pero esto es moco, es sinusitis. Este moco es un indicativo de que no existe un buen drenaje, que no existe una resistencia nasal. La resistencia nasal es, si nosotros o conocemos, sabemos un poquito de esta anatomía, nos podremos dar cuenta que el ostium se encuentra en esta zona, una zona superior. ¿Por qué? Lo que les comentaba, como el popote, la presión negativa es necesaria, se aumenta la presión nasal y de este momento, de esa forma, el moco tiende a drenar. Por eso, si anatómicamente esta zona está cerrada, el moco no puede drenar y el seno maxilar siempre se llenará quedará lleno de moco y estacionalmente más o estacionalmente menos, pero lo que sí va a afectar es en el desarrollo del maxilar, no va a poder tener un efecto del crecimiento del maxilar. Y vean este seno, pero vean del otro lado. Lo único que queda es una proporción muy poca de espacio para esta ventilación que nosotros tenemos. Entonces, son dos cosas. Esto llamémoslo pasaje nasal y considerémoslo como la cuestión activa del día a día de la respiración. Si tengo cerrados, muy cerrados estos espacios, no voy a poder respirar. Si ustedes tapan una narina y tratan de succionar aire lo más fuerte por la otra narina, se va a colapsar esa narina, porque la fuerza, la resistencia nasal colapsa los tejidos y esa es la razón por la que se necesita hacer la disyunción rápida del maxilar para cambiar la arquitectura del pasaje nasal, ensancharla para poder rehabilitarlo. Posteriormente, si se lleva a cabo un buen protocolo de rehabilitación respiratoria, de higiene respiratoria, en ese sentido, nosotros podemos lograr que el moco, la sinusitis se disminuya y además que estos cambios sean evidentes, son evidentes a los 3 meses. La cavidad está libre de moco y al año es cuando ya se observan los cambios en la morfología y el aumento del volumen de los senos maxilares.
Entonces, si nosotros empezamos a observar cómo esta relación tiene entre los senos maxilares con el desarrollo del maxilar, pues nosotros también nos podríamos dar cuenta, siguiendo nuestro estudio, que si bien ya sabemos hoy cómo hacer los tres triángulos, el superior, el medio y el inferior, que esto tiene que ver con respiración nasal, esto tiene que ver con respiración, lo que viene de nasal y lo que viene de la boca, y esto propiamente es respiración al final bucal. Ahora, ¿qué nos haría falta? Estos análisis, lo que nos hace falta, nosotros consideramos las vías aéreas siempre hasta acá, y esto considero es un error. Lo que nosotros hoy debemos de integrar en nuestro análisis y estudiar bien es el pasaje nasal. El pasaje nasal, no solo en obliteración, sino también en forma, genera una mayor resistencia, y esta mayor resistencia hace que el paciente no pueda respirar. Y si nosotros ya hablamos sobre que el paciente que no puede respirar, no por la nariz, va a tener que respirar por la boca, y a partir de ahí va a empezar a perder todo el equilibrio y el crecimiento adecuado facial. Entonces nosotros ya hoy podemos entender fácilmente que nosotros debemos de tratar a estos pacientes propiamente con disyunción. No estamos hablando de extracciones, no estamos hablando de extracciones o no extracciones. Se tiene que expander. Se tiene que expander transversalmente, coordinar las arcadas, pero mucho de esto, la explicación tiene que ver con las vías aéreas, más que con un análisis cefalométrico, más que con una base de cráneo. Esto es una funcionalidad. La respiración es algo tan importante que cuando un bebé deja de respirar y no puede respirar al momento de nacer, puede generar un problema de retraso y un daño cerebral. Y este daño cerebral, en realidad, ustedes pueden observar en estos casos que los pacientes de estos retrasos ya no tienen un crecimiento adecuado, el crecimiento ya no es adecuado. Entonces, incluso hay pacientes, hay un artículo muy interesante en pacientes con síndrome de Down, donde hablas como sobre el impacto que tiene la respiración sobre todos los problemas, hasta incluso hormonales, que tienen o presentan estos pacientes. Entonces, espero que hoy ya podamos nosotros quedarnos con algunos mensajes claros. El mensaje claro es AD2 menos de 20 milímetros y una ANB mayor de 6 grados, problema respiratorio. Ya sabemos que AD2 es una de las medidas más útiles. Ya sabemos que McNamara superior también es una medida útil. Ya sabemos que la NB es una medida útil. Ya sabemos que incluso en la planificación quirúrgica mucho de eso tiene que ver con la posición del yoides. La posición del yoides, y esto lo vimos en algunos, ahora que tuvimos la oportunidad de estar en la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, en una de las presentaciones de unos trabajos de pósters, se observaba que no necesariamente con una planificación, un avance mandibular de un paciente clase 2, se iba a lograr un aumento de las vías aéreas en el sector faríngeo. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿O qué tiene que ver esto? Más bien tiene que ver con la posición del yoides. Entre más adelante el yoides se observe, mejor permeabilidad de los triángulos medios e inferiores volumétricos y de McNamara superior e inferior. Entonces, esto es sumamente importante porque ya hoy consideramos el pasaje nasal, y esto es muy importante que lo empiecen a ver en la anatomía, incluso de sus panorámicas. Obviamente hoy hablamos de la tomografía porque es algo novedoso, pero la tomografía, la radiografía panorámica puede darnos muchos datos clínicos. Nosotros que tenemos que observar esas zonas oscuras en cuestión de las zonas del seno maxilar, también lo tenemos que observar en las laterales de cráneo. Si nosotros no observamos estas imágenes oscuras, entonces nosotros estamos ante un problema de respiración. Debemos hoy considerarlo. Podemos ver, si bien no al 100% la morfología de este pasaje nasal, si no se observa un paso, una zona negra que deje ver que hay un paso nasal, paso del aire, entonces nosotros estamos en un gran problema, y es algo que nosotros debemos de trabajar, no solo con disyunción, sino con rehabilitación. Todo esto se ha observado y se ha visto, tiene que ver que hasta incluso con alguien, ahora ya no me dio tiempo por cuestiones de, más bien por cuestiones de tiempo,
les hice una revisión sobre diferentes factores de riesgo que tienen que ver con los avances mandibulares, las disyunciones transversales, si afectan o no a la articulación, no la afectan. Cuando hay problemas son propiamente musculares y estos tienen que ser pueden lograrse o bajarse con disyunciones usando topes, usando guardas, usando disyuntores tipo McNamara. Cuando son hoy ya tenemos otras grandes ventajas en cuestión de tratamiento que los pacientes ya pueden hacer. Y lo que les comento, la limpieza nasal es sumamente importante. Hoy estamos con lávate las manos, pero la realidad es que la higiene nasal es poca o nula diariamente, no es un hábito que nosotros tengamos y en realidad mucho de eso tiene que ver con todos los problemas respiratorios que son hoy de alta prevalencia. En realidad yo creo que todo este trabajo se está viendo por el gremio de ortodoncia y odontopediatría, está viendo cómo se trabaja enfocado más al síndrome de apnea del sueño, que desde edades tempranas tiene que ver con problemas respiratorios que van a desarrollar hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad y muchísimas otras cosas porque es todo un ciclo. Hoy esto es algo muy sencillo, pero cada vez más se está entendiendo el papel de la función respiratoria y el papel que juega el odontólogo, no solo con los dispositivos de avance mandibular, el DAM, para la solución de la apnea, sino con el desarrollo transversal, también con la rehabilitación y también con el crecimiento o terapias que puedan llevar a fomentar una postura electromiográfica más adecuada. Bueno, pues espero que el mensaje haya contribuido a que a partir de hoy en adelante, puedan utilizar alguna de estas mediciones, ya sea 2D o 3D, o simplemente sin tanta ciencia, a ver si a su perspectiva los casos más difíciles desde una vista panorámica, de una radiografía panorámica y una lateral, tiene que ver ese colapso con esta cuestión de las vías aéreas. Les prometo que una vez que lo integren a su práctica clínica ya no lo dejarán de ver, es algo muy evidente, pero no estamos acostumbrados a medirlo porque obviamente no tenemos estos análisis 2D que nos ayuden a medirlo o a verlo tan fácilmente. Pues bueno, por mi parte es todo, les agradezco, el mensaje es quédense en casa y bueno, quedo ustedes para cualquier pregunta. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Un favor, ¿se puede alejar un poquito el micrófono? Porque está haciendo como un poquito de pop. Y bueno, no lo quise interrumpir. No era como tan drástico como para que interrumpirlo. Lo vimos como muy entrado en el tema. Y bueno, pues la gente también está como muy interesada como para ver metido en ese detalle, ¿no? Realmente no era para tanto. Nos mandan muchos saludos, muchas gracias. Esta es la última charla de esta segunda edición del maratón. Para los que están preguntando también, bueno, tenemos muchísimas conferencias también grabadas, los invitamos a que vean nuestra página. Seguimos con este maratón, vamos a estar teniendo varias ediciones y si no, bueno, pues de repente tenemos casi diario, pero en las mañanas. Ahorita, bueno, pues por cuestión de la contingencia es que hicimos esto de 4 diarias, normalmente no es tan así. Nos mandan saludos desde Uruapan, Michoacán, desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, Tijuana, Ciudad de México, muchísimas gracias. Desde Tabasco también, gracias a los que están presentes desde la UNAM, también están escribiendo, muchas gracias. A los que están etiquetando también, muchas gracias. El Salvador, Bolivia, Guadalajara, muchísimas gracias. Bueno, varias preguntas. Desde Madrid, muchísimas gracias. Puebla, Huamantla, Tlaxcala, Colombia también, muchas gracias. Desde Perú, excelente, gracias. Nos gusta muchísimo que nos manden sus saludos. Y bueno, pues las preguntas que están en fila son: ¿qué criterio usa para decidir si el paciente necesita despejar quirúrgicamente las vías aéreas? Bueno, o sea, paciente más bien. ¿Qué criterios necesito para saber si necesita despejar las vías aéreas? Bueno, aquí una forma muy sencilla, muy práctica de verlo es, si nosotros observamos una imagen de reloj, es decir, en la zona superior, lateralmente el combin, se observa una vía aérea, una entrada grande, se colapsa y después se vuelve a abrir, es un indicativo que el paciente lo requiere.
ese simple hecho, esa simple imagen de relojito de arena de las vías aéreas, nos indica que la postura debe ser hacia enfrente. El yoides debe irse hacia enfrente. Y obviamente esto pues, tiene que ver con pacientes pues, quirúrgicos donde ya no es tan factible el desarrollo del maxilar para la corrección de la posición anteroposterior. Eso es lo que yo, de una manera muy práctica y muy clínica, se los podría comentar, ¿no? Sí, hay artículos que establecen que sí se logra un avance, pero yo les comentaba que muy importante es que al momento de la planificación de esto, observen dónde está el antes y el después del yoides. El yoides es sumamente importante porque jala los tejidos y disminuye la presión y con esto disminuye la resistencia de las vías aéreas. Perfecto, muchas gracias. Saludos desde Ecuador, República Dominicana, Guadalajara, Iguala, Guerrero, Perú, Argentina, Chile. Muchísimas gracias. También nos dice, disculpe, el protocolo, ¿de quién dijo que era? Para el lavado nasal, inflar globo, etcétera. La doctora Alma Luna Mata, por ahí es una amiga con la que hemos estado trabajando mucho. Ella está en el Hospital Infantil Federico Gómez y tiene un protocolo muy, muy importante y una plática muy interesante de expandiendo los límites de la ortodoncia, y tiene que ver con eso, con la expansión, con la disyunción rápida del maxilar, con un aparatipo de McNamara y ciertas modificaciones, un protocolo de higiene, un protocolo de neumatización mediante el uso de globos. Es algo, practíquenlo, de veras practíquenlo. Un globo número 9, cómprenlo, tapan una narina, se ponen el globo y sacan aire. Y parecería algo muy complicado, pero cada vez que uno lo empieza a hacer, empieza a existir una mayor permeabilidad. Y este es un ejercicio que los niños incluso lo toman como un reto. Parecería que es algo muy difícil. El niño no lo ve tan mal. Al principio, obviamente, como todo es una curva de aprendizaje, pero ya después el niño incluso lo ve como algo, como un juego. Y es muy importante porque tiene que ver con no nada más esta higiene, sino la neumatización. Es la doctora Alma Luna Mata. Excelente, muchas gracias. En algún caso, complementa ortodoncia con aparatos liberador de compresión muscular y liberadores de las vías aéreas, ejemplo, MyoBrace. Yo creo que cualquier aparato que considere una rehabilitación nasal va a ser beneficiado más bien, cualquier aparato que genere una terapia neuromuscular, modificando esta zona neutra que tenga el paciente, es decir, todos los hábitos, todas las parafunciones, aunado con esas terapias de rehabilitación, van a mejorar este efecto. Si usa MyoBrace, puede usarlo con un aparato, con estos protocolos de vías aéreas, estas rehabilitaciones, y va a tener un buen resultado. La disyunción también, la ortodoncia también. En realidad nosotros nos podremos dar hoy cuenta que las vías aéreas cada vez están más vigentes. Muchas gracias. Quito, Ecuador, un saludo. Curazao, saludos. Morelia, saludos, gracias. También nos preguntan si podría compartir el link de ese video que menciona. ¿Cuál era el video? Perdón, si me pueden ahí... Igual si nos ayudan a ser más específicos. Ya es que ocupan, ¿cómo va? Había un video, sí, ya me acordé. Es el video, por ahí lo comparto, lo subo por ahí a las redes. Es un video sobre una explicación de cómo las vías aéreas afectan la articulación, la ATM. Es una hipótesis en la que al no existir una correcta respiración, el paciente, la lengua del paciente baja del paladar, que ya vimos que sí, es medible, se puede observar, baja, deja un espacio y esa lengua queda entre la zona oclusal en posteriores, lo que sirve como fuerza intrusiva para el segmento posterior, de tal manera que el paciente queda como una mordida, le llamamos muy profunda, es decir, el segmento anterior muy abierto y la parte de atrás muy profunda. Entonces, así queda. Cuando nosotros llegamos al paciente adelante, podremos darnos cuenta que el problema es en la parte posterior, generada por una intrusión de los
o dientes posteriores. En estudios aquí con el electromiógrafo del departamento del doctor Fernando Ángeles, que ya tuvimos la fortuna de escucharlo el lunes, se observa que una postura anterior relaja, genera una mejor y más sana actividad electromiográfica. Entonces, esto todo conlleva y va a colación a que este segmento anterior, con ciertos planos de mordida, con algún aparato que ayude, va a mejorar la posición articular. Si esto no se hace, ustedes podrían darse cuenta, y es una tarea para que ustedes lo hagan un poquito reflexiva, tomen una panorámica, y en la panorámica donde vean más afectado el seno maxilar normal, o vean discrepancias entre los senos maxilares, también van a existir discrepancias en la anatomía o en la morfología del cóndilo, y esto es sumamente interesante. Ustedes pueden hacerlo a simple vista, hagan un check de sus pacientes y se van a dar cuenta que si no existe simetría de los senos maxilares, del pasaje nasal en una panorámica o en un anteroposterior, ustedes se van a dar cuenta que esto tiene que ver con la cuestión articular. Es muy sencillo, lo pueden ver. Se llama causalidad reversa. Nosotros normalmente pensamos que por la articulación podría generar estos problemas de respiración. No, en realidad siempre hemos respirado y la articulación se termina de consolidar y formar, y hay unas teorías ahí sobre la cuestión de los tejidos, las densidades óseas, las zonas donde existen células para su zona de remodelación, que apoyan más que nada esta estructura, y no es llevar adelante el cóndilo, sino es tratar de hacer una postura funcional. Y hay artículos que hablan específicamente sobre el impacto, son dos italianos, no recuerdo ahorita los nombres, que hablan sobre que esta disyunción incluso favorece la postura condilar a largo plazo. Muchas gracias. ¿A partir de qué edad se le puede tomar radiografía panorámica a un niño? ¿A partir de qué edad se le puede tomar una? Obviamente, pues esto tiene que ver, las radiografías, hoy los sistemas radiográficos, los aparatos radiográficos realmente ya son de bajas dosis. Una radiografía panorámica es un estudio exploratorio, es un estudio de tamizaje, se puede tomar desde el momento que lo necesite. Obviamente siempre viene esta ecuación de que conforme más jóvenes, menos radiografías se deben de tomar, porque es una dosis respuesta, no necesariamente es una sola dosis la que pueda generar algún problema, sino son varias dosis repetidas. Esas son las que podrían generar problemas por el crecimiento que tiene el niño, ¿no? Son células un poquito más lábiles, pero la radiografía se puede tomar sin ningún problema. Ya hoy los dispositivos son de baja radiación. Gracias. Hay varias preguntas acerca de con qué solución recomienda hacer el lavado nasal. Esa es la parte del protocolo de la doctora Alma Luna, y lavado nasal se puede hacer con solución salina, lo pueden conocer desde una versión comercial, hasta la pueden hacer ustedes, más la importancia, por ahí hasta hay unos videos en internet, vean los lavados nasales, y hay hasta unos tipo dispensadores de plástico que los aprietas y sacan la presión, y el close se ve el niño como entra del lado izquierdo y sale del otro lado del agua, porque eso es lo que se debe de permear. Ojo, no voy a entrar en muchos detalles porque realmente creo que la persona más indicada para platicar sobre el tema y profundizar sobre específicamente cómo es el protocolo es la doctora Alma Luna, pero los lavados con solución salina pueden desecar la mucosa, necesitan unos hidratantes, glicerina, incluso ahí hay algunas, a veces cuando se carece de esto, se podría hacer con el aceite de almendras, y algo así tan sencillo hace que mejore la permeabilidad nasal, la resistencia nasal. Lo que les comentaba es que nosotros vemos, bueno, consideramos el aire, ¿no? Ahorita con todo esto del COVID, ahora sí estamos pensando que el aire encuentra partículas suspendidas, es decir, como si fuese un fluido, y en realidad es un fluido. Y cada vez que un fluido pasa, genera fricción, y cada vez que un fluido pasa más rápido, genera más fricción. Estos lubricantes no solo ayudan a que no se lastime la mucosa, sino que facilitan el paso, mejoran la resistencia nasal y la rehabilitación nasal.
Gracias. ¿La rehabilitación se trabaja en conjunto con un otorrinolaringólogo? Obviamente sí, el panorama está cambiando, es interesante que por ahí tengan la oportunidad de ver a la doctora, repito, Alma, ¿no? Porque es un tema que ella está trabajando mucho, incluso con eh, otorrinolaringólogos, asociaciones de sueño, y en este concepto es importante porque debe de existir una gran comunicación. Nos pasa a nosotros mismos como odontólogos, si no quitamos la etiología, no vamos a solucionar el problema. Si nosotros sabemos que nuestra etiología son las vías aéreas, entonces en realidad deberíamos de trabajar las vías aéreas. En este sentido pasa lo mismo con los otorrinos. Si no existe una verdadera interdisciplina y transdisciplina, interdisciplina es, se lo mando al otorrino, pero no sé qué le haga. Transdisciplina es que el otorrino se ponga en relación, se ponga en orden o ¿cómo se llama?, en línea con mis objetivos de tratamiento y yo ponerme en línea con los objetivos de tratamiento del otorrinolaringólogo. De esta manera es un concepto que por ahí tenemos que en realidad la intención es que el esfuerzo de los odontólogos, el tratamiento de los odontólogos realmente tenga el valor que debe de tener. No es un tratamiento transdisciplinario, es ponerte, ver qué él quiere, entender qué hace un otorrino, porque incluso la polisomnografía es súper interesante de leerla. Existen diferentes tipos de polisomnografía, existen diferentes hasta cuestionarios simples y sencillos de bajo costo que ustedes pueden hacer y que les van a servir para identificar esto. Y es sorprendente el impacto en salud pública que puede tener una correcta prevención. Nosotros hablamos de ortodoncia preventiva, interceptiva y correctiva. Y alguien preguntaba, ¿desde qué edad se puede hacer la radiografía? Igual, más bien la pregunta sería, ¿desde qué edad se puede hacer esta rehabilitación? Desde el momento que lo veamos respirando por la boca, desde el momento que ya veamos a un niño con la boca abierta mientras duerme, es una señal de alerta. Si vemos un niño roncando, eso no es normal. Si vemos todo este tipo de cosas que nos llaman la atención, no son normales. Las normalizamos por la gran frecuencia que esto tiene, pero no debe ser así. Excelente. ¿Qué pasa si hago disyunción y hay una oclusión estable? Si tú tuvieras una disyunción estable, entonces no necesitarías hacer disyunción y seguramente si estuviera tu disyunción estable y bien desarrollada la arcada transversalmente y anteroposteriormente, y eso lo verías en el seno maxilar y en el pasaje nasal, no necesitarías hacer disyunción. Pero si ves un colapso en el pasaje nasal y una asimetría o presencia de moco o de sinusitis o una anomalía de crecimiento en el maxilar, entonces por mucho que esté la oclusión estable, va a terminar con problemas periodontales. ¿Por qué? Porque es distribución de fuerzas. Si yo no tengo una distribución de fuerzas perpendicular o que continúe la fuerza superior con la inferior, en el momento que se inclina algún diente, la distribución de fuerzas tiene un efecto en el hueso. Y lo que hoy parece oclusión estable, en 15, 20 años va a rebotar con fracciones y pérdida de hueso. Entonces hay que recordar que el concepto de oclusión no es un concepto estático, es un concepto que se va construyendo y renovando día a día por un proceso de modelación ósea. Perfecto. ¿Puedes repetir las medidas a tener en cuenta, principalmente el ANB menor a 6i, dice? Y Linder Aronson menor de 20 milímetros. Gracias. ¿Podría repetir el nombre del dispositivo nasal para la apnea? ¿Perdón? ¿Podría repetir el nombre del dispositivo nasal para la apnea? El dispositivo nasal, ahí sí, discúlpame, no capto. Si nos pueden dar un poquito más de detalles, algo que haya comentado sobre ese tema. Dispositivo nasal. Para la apnea. Ok, igual. Ok, el DAM. En realidad existen dos formas de verlo. Ya lo vimos. Me voy a regresar, a ver si puedo, tantito a la diapositiva. Y nosotros tendríamos, en cuestión de vías aéreas, tenemos dos cosas. Una disminución del
anteroposterior, llamémosle, o sagital de las vías aéreas. Entonces el DAM es el dispositivo de avance mandibular. Entonces básicamente puede ser desde un forceps, puede ser una guarda, puede ser... El concepto es hacer la mandíbula hacia adelante para mejorar, llevar la mandíbula, mejorar, llevarla hacia adelante, llevar adelante el yoides y con él toda la musculatura y aumentar la permeabilidad de las vías aéreas. Sin embargo, esto no, aunque mejora los valores de polisomnografía, no es un tratamiento ni definitivo, ni a largo plazo, ni va a cambiar la cuestión del tipo de respiración, es decir, es bucal y va a continuar siendo bucal. Por eso es importante primero llevar la disyunción, porque la disyunción básicamente lo que nos hace una expansión transversal y una coordinación transversal de las arcadas, que principalmente es uno de los grandes problemas de las maloclusiones escondidos. La gente a veces usa los análisis de modelos y ve una dimensión que está así, son dos dientes más o menos paralelos, y asume que así están los dientes, pero no, los dientes pueden, esta es la corona, y pueden estar colapsados o pueden estar expandidos. Entonces, a veces el análisis de modelos no nos habla específicamente sobre la coordinación. Puede estar en una buena oclusión, con una buena distancia de modelos, pero la posición o la inclinación de las raíces está mal colocada, lo cual terminará invariablemente en una distribución anormal de fuerzas que traerá problemas periodontales y pérdida de hueso. Perfecto. La disyunción, ¿desde qué edad y hasta qué edad se puede realizar? Existen muchos protocolos. Hay gente que los puede realizar desde los 3 años. No hay ningún problema. En realidad yo creo que mucho tiene que ver con la cooperación, y aquí es donde mucho de esto entra el papel del odontopediatra. El odontopediatra debe de manejar o estimular la correcta relación de estas bases óseas, de tal manera que esta es la fase preventiva. Aquí es donde el odontopediatra además va a mejorar muchas cosas. ¿En qué mejora? Cuando un paciente es respirador bucal, el paciente duerme con la boca abierta, lo que significa que la salivación disminuye, la saliva se seca, las bacterias aumentan su proliferación y disminuye la capacidad buffer de la saliva. Entonces, todo esto en conjunto puede generar, incluso hay artículos que así lo fundamentan, un aumento en la prevalencia de caries. Entonces, esto de cuestión de la respiración no solamente es de crecimiento, también tiene que ver con caries, tiene que ver con parafunciones, tiene que ver con hábitos de lengua, tiene que ver con hábitos de deglución atípica, tiene que ver con muchísimas cosas. En realidad es fácil. Un ejemplo muy sencillo es que si nosotros empezamos a hacer un ejercicio y empezamos a hacer, por la letra M, en el momento en que nosotros cerramos las fosas nasales, nos damos cuenta que es imposible para nosotros continuar haciendo esa fonación. Entonces, si hacen el ejercicio de ¿qué representa esto? Esto tiene que ver, un impacto tan sencillo y tan fácil de entender, tiene que ver con lo que habíamos hablado, con que hasta la forma y hasta el idioma y en la evolución tiene que ver el lenguaje, y esto ya se ha observado por una encefalización y por una modificación de hábitos a lo largo del tiempo. Estos hábitos no se dan de la noche a la mañana, llevan mucho tiempo, pero ya se han observado desde la vista antropométrica con lo que se llaman, o que llaman los expertos, con tendencias seculares, es decir, cambios a través de los siglos. Gracias. ¿Qué tanto interfiere una mala postura en la obstrucción de vías aéreas? ¿Deberíamos revisarla con frecuencia? La mala postura es un indicativo, pero muy probablemente, bueno, no es un indicativo, sí, es un signo de que el paciente no está respirando bien. El no estar erguido, bajar los hombros, la fase típica adenoidea nos habla o nos ha establecido que estos pacientes desde la postura se puede dar. Si no existe, obviamente cuando todo es un sistema, un neurosistema, cuando nosotros mejoramos y reactivamos todo esto, porque es un neurosistema, porque no nada más basta generar
la mejora por la nariz, o sea, con una disyunción, sino también tenemos que hacer consciente que el paciente respire, o sea, tenemos que enseñarlo, por eso toda esta cuestión es una neurooclusión, que son conceptos que ya son clásicos, o sea, no es algo novedoso, pero la forma de integrarlo sí pueden ser algo que hoy en nuestra práctica, regreso al comentario del inicio, las bases son más importantes que la innovación. La innovación sin bases carece de sentido y las bases sin buscar la innovación no es justificación para quedarnos en un conocimiento que es insuficiente para explicar ciertos fenómenos que son actuales, como es este caso de las vías aéreas. Gracias. ¿Qué recomienda como tratamiento de urgencia en un paciente con sinusitis que requiere extracción de primer o segundo molar superior? Hijo, la verdad es que yo creo que esa sí estaría fuera de mi área de experiencia. No manejo extracciones y no sabría cuál sería el protocolo en específico porque si va a haber algún implante, alguna rehabilitación, realmente solo lo desconozco. Gracias. En las planeaciones de cirugías ortognáticas, ¿se ven afectadas y se toman en cuenta las vías aéreas? Por protocolo deberían de verse, por protocolo deberían de considerarse. Yo creo que mucho de este tipo de análisis se asume, porque a pesar, los estudios se miden antes y después los cambios, pero así como como si se hace un BTO del macizo craneofacial sobre cómo se van a mover las estructuras, también debería existir un tipo de modelación de de dónde debe de quedar el yoides, para dónde se deben de jalar los tejidos, para poder identificar cómo podemos tratar de predecir esto. No, como se los comentaba, hay casos donde incluso al paciente quirúrgicamente se le ofrece que con esto va a respirar mejor y resulta que por la posición del yoides se retroposiciona y con él todas las estructuras de los tejidos, de los músculos infrayoideos y suprayoideos, toda esa carga muscular hace un colapso de las vías aéreas. Entonces, sí debería, hasta donde yo conozco, no existe un tipo modelo predictivo que nos diga cuánto debe de pasar de aire. Y en ese sentido, no es nada más cuánto debe de aumentarse de volumen, sino cuánto debe de entrar de aire necesario para cada persona. Ese debería ser un modelo predictivo necesario para estas cuestiones quirúrgicas. Gracias. También nos hacen otra pregunta que dice, bueno, nos mandan saludos desde Perú nuevamente, muchas gracias. La posición baja del hioides y de la lengua indica que hay problemas respiratorios. La posición baja y qué, perdón. Dice, la posición baja del hioides y de la lengua indica que hay problemas respiratorios. La posición baja del yoides sí indicaría que hay una dimensión vertical aumentada, que el paciente es un respirador bucal, y por eso ahí se vería otro indicativo que, a ver si puedo tratar de lograr llegar a esta zona. ¿Dónde está? Aquí. Nosotros lo que tenemos en esta zona, esta parte, es el espacio que deja en un clase 3 la lengua con relación al paladar. Todo esto que está coloreado son vías aéreas. Entonces, en este sentido, nosotros podríamos darnos un poquito de cuenta que aquí también existe. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que la postura de la lengua es una postura baja y seguramente si nosotros llegamos a ver el yoides, que en este caso el yoides está adelantado. ¿Cómo te das cuenta que el yoides está adelantado? Porque en ese segmento del triángulo faríngeo inferior o medio se encuentra más aumentado con relación a esto. Acuérdense, es la imagen del reloj de arena. La imagen del reloj de arena es... a ver, ahorita aquí, permítanme, esta imagen del reloj, déjame ver, voy a cambiar esto, color de la pluma, vamos a poner esto.
Si esta imagen de relojito de arena tú la llegas a observar, es un paciente que necesita, te está sugiriendo las vías aéreas. Significaría que te tendrás que llevar el yoides hacia enfrente para que esto se normalice. En este caso, aquí en un paciente clase 3, esto está más ensanchado, pero lo que observas es este espacio entre la lengua y el, ¿cómo se llama? Y el paladar. El yoides estaría en una posición adelante. Esa es la razón por la que esto se encuentra así. Pero la lengua te está indicando que no es un respirador nasal. Así de simple. Si el paciente es respirador bucal, presenta rinitis, ¿puede provocar desgaste oclusal y en margen gingival? Bueno. Hola, hola, ¿me escucha? ¿Aló, aló? Bueno. ¿Ahí me escucha, doctor? ¿Aló, aló, aló? Bueno. Hola, hola, doctor, ¿me escucha? ¿Aló, aló? A ver, discúlpame, ya, perdón. ¿Ahí me escucha? Sí. Ya. Bien, entonces, nos preguntaban si el paciente es respirador bucal, presenta rinitis, ¿puede provocar desgaste oclusal y en margen gingival? Sí, al final es todo un sistema y hay filosofías incluso que hablan sobre todo este balance de fuerzas, balance musculares, todo parecería que solo es sonrisa bonita, no, en realidad es una distribución de fuerzas, una distribución de cargas, una actividad parafuncional, unos sistemas de palancas que se establecen en cuestión de oclusión a nivel de cóndilos, a nivel de las cúspides de trabajo, cúspides de balance, y todo eso se transmite al ligamento periodontal y por eso existen esos desgastes y por eso existe esa pérdida ósea. O sea, es todo un sistema, como ya lo comentamos. Si a un paciente de 10 años ya le hiciste disyunción y eso le ha ayudado mucho a respirar mejor, pero aún tiene problemas para hacerlo, ¿es necesario volverle a hacer nuevamente disyunción? Ya le extirparon adenoides. Hay artículos que ya hablan específicamente sobre el impacto de la amigdalectomía y no es definitiva porque al final es lo que nosotros estamos observando con la amigdalectomía es que es una situación reactiva a un estímulo, es decir, el paciente no termina de respirar. Si no termina de respirar nasalmente, entonces el paciente no va a poder terminar. Existen casos recurrentes incluso de cirugías, 2, 3 cirugías de amigdalectomía. Entonces, la amigdalectomía no es un tratamiento definitivo o que realmente solucione todo este problema. A lo que voy es, nosotros tenemos que empezar a trabajar de una manera más consensuada con los otorrinos y empezar a hablar sobre estos protocolos de rehabilitación, de reestructurar las condiciones mediante la disyunción del pasaje nasal, de fomentar la neumatización de los maxilares, de lograr una posición antero-posterior funcional que no genere problemas, y en ese sentido, si ya le hiciste una disyunción, tendrás que evaluar sus vías aéreas con una panorámica y si todavía es necesario, todavía se podría hacer una segunda disyunción. Otra de las cosas que debes de trabajar, que ya te pasó, porque seguramente sí, como lo comentas, ya le ayudó, pero no ha terminado de solucionar el problema, los ejercicios de respiración, los navados, la higiene nasal, son algo que no deben de faltar, es algo que complementaría en específico para este doctor o doctora que nos hace la pregunta, su terapéutica. Excelente ponencia, duda. De acuerdo a las clasificaciones que expuso en la obstrucción de la vía aérea, ¿qué tipo de ejercicios y o aparatología podemos implementar en el paciente? Pues mira, la verdad es que no hay recetas mágicas, lo que sí se necesita hacer, lo que comentaba, son aparatos que trabajen todo el sistema neuromuscular, postural, ejercicios de rehabilitación, pueden ser desde bracket, disyunción, algunos más, algunos menos, pero todo esto se resume en que usen lo que estén mejor acostumbrados a hacer, tratando de obtener los mejores resultados y empezando a entender incorporando esta cuestión de las vías aéreas y mejorar todo el sistema. Seguro van a tener una mejores resultados, aunque sea un poco se van a mejorar si ustedes incorporan esta cuestión
a su problemática de las vías aéreas, a su planificación de tratamiento. Es decir, en un paciente que tenía una imagen como tipo relojito de arena, nunca lleven la mandíbula hacia atrás. Las extracciones, cuando menos de primera instancia, no son las más adecuadas. Por cuestiones estéticas se pueden hacer, sí, pero primero vendrá una disyunción. No es hacer o no hacer extracciones, simplemente es tratar de llegar a lograr los objetivos y esta cuestión de las vías aéreas es un objetivo principal en el tratamiento porque es una función básica del ser humano. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué se puede creer de un niño con bruxismo? Disculpa, ¿se cortó? ¿Qué se puede creer de un niño con bruxismo? Un niño con bruxismo, bueno, realmente es una pregunta complicada porque podría ser diferentes factores. Una de las cosas, por bruxismo, digamos, en cuestión del hábito tal cual o el desgaste, porque el desgaste de alguna manera es natural. La dentición decidua no tiene la misma densidad del esmalte con relación a la del esmalte adulto y por eso en realidad se desgasta más. Y con esto también tiene que ver un impacto en la formación o ayuda a que se forme como un tipo plano de mordida y que se desarrolle adecuadamente la articulación temporal mandibular que en ese momento no está desarrollada y ayuda a formar todo. Sin embargo, un problema de bruxismo pues también tendría que ver desde problemas respiratorios y probablemente si hay otro hábito que indique algún tipo de ansiedad, pues no sé, se me ocurriría que probablemente también tendría que trabajarlo pues no sé, con una cuestión psicomotriz, porque lo que tiene que garantizar el dentista o nosotros como cirujanos dentista sería tener el espacio suficiente para que todos los dientes estén saliendo con espacio, que los arcos estén bien desarrollados, que no se observe sonrisa gingival, que el paciente niño no duerma con la boca abierta. Esa probablemente puede ser algún otro factor psicológico, por eso es complicada la pregunta, pero desde la parte odontológica, identificar todos estos factores. El desgaste puede ser natural por la formación y por la edad en un niño muy pequeño. Gracias, nos complementa. Función de grupo, escuché alguna vez que era normal. Función de grupo en niños, sí puede ser. Excelente, muchas gracias. Any option of translation that is available? Vamos a pensar en una charla en inglés, ¿por qué no? Nunca hemos pensado en una charla en inglés, pero estaría bien para otro tipo de audiencia, ¿por qué no? Y también por ahí andan, excelente ponencia, 100% mexicano, súper. Muchísimas gracias nuevamente a los que estuvieron aportando muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. Estos de igual manera se lo mandamos al doctor para que él pueda interactuar con ustedes. Nos mandan también saludos desde Rosario, Argentina y desde el DIF Naucalpan. Muchísimas gracias. Cuídense todos. En serio, creo que hoy es momento, y bueno, y ayer y mañana seguramente, pero creo que es momento de unirnos y gracias por quedarse en casa los que pueden, gracias a los que no pueden quedarse en casa, hacerlo con la responsabilidad de vida, gracias al doctor Luis Pablo Cruz Herbert, gracias a todo el equipo de UNAM que hizo posible esta segunda edición de Maratón y bueno, pues ya para irnos despidiendo, no sé si quisiera ir ya algunas palabras, algo. Bueno, no, pues muchas gracias. Es un esfuerzo que hace la facultad, la directora, la doctora Alba Leiva, la licenciada Lucero Montaño de Extensión y Vinculación, y nos invitan y realmente además es de un orgullo de verdad, también es una obligación. Entre todos tenemos que hacer un frente común porque es la única forma en la que podríamos o la que podemos salir avante de esto, buscando que se mejore la situación. Es cuestión de tiempo, pero estoy seguro que nos va a ir muy bien. A pesar de lo que tenga que pasar, estamos en toda la disposición de continuar con esas actividades. Y bueno, pues un saludo, muchísimas gracias a todos, amigos y conocidos, y bueno, nuevos amigos que seguramente vendrán por ahí. Un saludo. Gracias. Cuando leímos el currículum hablábamos de algunos artículos y están preguntando justamente en qué revistas fueron publicados y dónde podemos encontrar más información acerca de lo que vimos hoy. No sé si pudieran poner sus redes sociales o decirlas y bueno, pues que lo sigan.
Sí, la subimos por Instagram y Face para que puedan tener acceso a esos trabajos y poder compartir un poquito. Son la revista mexicana de ortodoncia, la mayoría de ellos. Son tesis de algunos de especialidad, algunos de maestría, y las compartimos con mucho gusto los links. Perfecto. Vamos con una última pregunta. Dicen, siempre UNAM, muchísimas gracias. Ahorita vienen todos los mensajes de excelente ponencia, excelente conferencia, etcétera. En las maloclusiones clase 2, división 2, supongo, que presenta desplazamiento de la articulación posterior y desgaste de incisivos superiores, ¿qué recomienda? Obviamente lo que yo les comentaba es que todo esto tiene que ver con un origen, y entendiendo el origen entonces uno empieza a darse cuenta de cómo a partir de las vías aéreas, cómo poco a poco se empiezan a deformar las actividades, patrones neuromusculares, crecimiento, verticalidad, para funciones de la lengua, hábitos de deglución atípica. Entonces, ¿qué recomendamos en eso? Pues la misma evaluación de las vías aéreas, evaluar la transversalidad, no importa, clase 1, clase 2 y clase 3 son clasificaciones que se utilizaron desde los inicios de la ortodoncia. El doctor Anglo originalmente genera 9 clasificaciones cuando publica su primer artículo en el Dental Cosmos. Después se reducen a 3, que básicamente nos habla sobre el perfil y olvida todo lo que está detrás. Por eso hablar sobre esta cuestión de clase 1, clase 2 y clase 3 es un poquito complicado, porque si lo vemos desde la cuestión de investigación es sencillo. Cada clasificación debe ser mutuamente excluyente. ¿Qué significa? Que o es negro, o es azul, o es blanco. No puede ser medio blanco, medio azul. No puede ser. Tiene que ser mutuamente excluyente. O cae en una categoría o cae en otra. Y lo vimos y lo mencionamos al principio de la charla. Cuando usamos la cefalometría, nosotros nos salen valores de clase 2, clase 3, clase 1, y esto es una historia de vida. Tú llegas a mí me pasó, yo recuerdo muy bien, llegué con un profesor y le dije, oiga doctor, ¿qué diagnóstico? 2. Ah, ok, perfecto, y voy con otro y me dice 1. Y dije, bueno, pues voy con un tercero y me da el desempate, y me dijo 3, y entonces todo el paradigma se rompió, porque las características y la cuestión cefalométrica tiene que ver con una interpretación, y nosotros tenemos que recordar cuando somos estudiantes. Cuando somos estudiantes es muy difícil comprender. Cuando ya uno puede desarrollar un poco de práctica, es más fácil. Realmente el artículo principal que les presenté sobre cuál era la utilidad de la radiografía según los británicos, realmente dice eso. En realidad lo que está opinando o definiendo el plan de tratamiento es la experiencia del ortodoncista y no criterios diagnósticos, porque básicamente carecemos de ella. Entonces, en este sentido, el rehabilitar o conceptualizar que las vías aéreas como objeto principal, y regresamos al tipo como diamante, donde puse que eran vías, era primero un checklist de normas cefalométricas o clase 1 canina, bla, bla, y que se ponen en una lista. No debe ser listados así, deben de ser como si fuera una cadena de factores, y ver cuál es el factor que está más atrás. ¿Qué significa que esté más atrás? Que más impacto va a tener. Entonces, uno de ellos es las vías aéreas. Cuando ustedes mejoren las posiciones de las vías aéreas, van a descomprimir, van a mejorar la postura oclusal, la muscular y también la articular, por ende. Perfecto, muchísimas gracias. Dicen que cuando va a Querétaro, siguen las felicitaciones, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a hacer entrega del reconocimiento digital, esto se lo hacemos llegar por correo electrónico a cirujano dentista especialista en ortodoncia Luis Pablo Cruz Herbert por su valiosa participación en esta sesión online. Análisis de las vías aéreas, elemento fundamental en la planificación del tratamiento de ortodoncia. Muchísimas gracias. Recuérdenos que estas sesiones, que todo el maratón queda grabado en nuestros medios oficiales, ahí está en pantalla, que activen sus notificaciones. Si es la primera vez que nos ven,
síganos, denle like a nuestra página, denle subscribe en YouTube, denle like follow en Instagram y así sucesivamente. Recuerden seguirnos con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos y Maratón con Sesiones Online. Muchísimas gracias nuevamente. Vámonos a despedirnos ahora sí. Vamos a hacer, vamos a cerrar este maratón. Vamos a voltear un poquito aquí porque ya se metió la luz. Vamos a cerrar este maratón agradeciendo nuevamente a todos los integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos da muchísimo gusto haber participado con ellos. Recuerden que les vamos a mandar en www.odontólogos.mx/maratón-dental. Ahí estará toda la información, ahí estarán los links para que se puedan registrar, ahí estarán los links para que puedan descargar las constancias. En una semana les estaremos ya enviando, estaremos ya en contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, cuídense, como bien dijo el doctor, todo México, todo el mundo va a salir de esto. Y justo acabo de leer una frase que me encantó: si el plan A no funciona, recuerden que el abecedario tiene 26 letras más. Entonces, pues ahorita innoven, inventen, hay muchísimas cosas por seguir haciendo, capacítense, piensen también en lo que van a hacer en sus consultorios, hay muchísimas cosas por las que vienen después de esta contingencia. Muchísimas gracias a todos, cuídense y nos vemos a la próxima.